a nuestra defensa de tesis, que se titula Inicio de alimentación complementaria, baby led weaning o tradicional. Esto es un análisis descriptivo de las diferencias de las recomendaciones que realizan los médicos pediatras y los licenciados en nutrición de la provincia de Buenos Aires. Nuestro tema central es la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? Es el proceso que marca la transición del lactante hacia la dieta familiar. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, inicia a los 6 meses de edad, cuando el bebé comienza a introducir alimentos distintos a la leche materna o fórmula infantil, para complementar su dieta, ya que acá hay un aumento de los requerimientos nutricionales que no pueden ser cubiertos únicamente por la leche, ¿sí? Esto es un proceso fundamental en el desarrollo físico, cognitivo y social del niño, y acá en donde los nutricionistas hacemos hincapié en que se educa el paladar, ya que acá se establecen los gustos que van a perdurar hasta la adultez. En los últimos 10 años, ha cambiado la forma de iniciar la alimentación complementaria, en base a los nuevos descubrimientos. En este trabajo vamos a desarrollar 3 tipos de alimentación complementaria. Comenzando por la tradicional, como acá pueden ver, la que conocemos todos. Acá el inicio de la alimentación complementaria es a través de papillas o purés, donde el cuidador alimenta al bebé y este es el que tiene el total control de la cantidad y el ritmo de la alimentación. Hay una progresión gradual de las texturas. Y por otro lado tenemos BLW o BLIS, Baby Led Weaning y Baby Led Introductions to Solids. 2 enfoques creados en Nueva Zelanda. ¿Y qué pasa? Acá lo vamos a nombrar juntos, pero queremos explicar que el método BLIS es como una versión mejorada, ya que el BLW tuvo varios sesgos. Pero sin embargo, como comparten las mismas características, los vamos a nombrar juntos. Ambos dan cuenta de una alimentación autoperceptiva, autorregulada, donde el bebé percibe sus señales de hambre y saciedad. Y acá el inicio de la alimentación complementaria es directamente a través de sólidos, blandos, enteros y que pueden ser cocidos también. Van a estar cortados en forma de bastones o finger food, donde el bebé agarra el alimento y se lo introduce en la boca. Él regula el ritmo y la cantidad de su alimentación también. Es importantísimo que para implementar este método siempre esté supervisado de un cuidador o un adulto y que haya desarrollado ciertos hitos motores, como por ejemplo la pérdida de extrusión, que es el reflejo de extrusión, que es cuando le incorporas un alimento que lo expulse con la lengua. Por otro lado, el bebé tiene que poder estar sentado, erguido, con la cabeza erguida también. Y por último, esto es muy importante, que tiene que tener interés por la comida. Hay varios estudios que han demostrado que el método BLW o BLIS tiene ciertos beneficios a largo plazo, como por ejemplo la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles o también la disminución en la selectividad alimentaria. Y por otro lado tenemos el método mixto, que es una combinación de estos 2 métodos. Ya puede ser el inicio de la alimentación complementaria a través de purés o papillas, pero una rápida progresión, que ya estamos hablando de las 3 semanas, de la incorporación de sólidos, o simplemente un intercambio entre los métodos. Bien, ¿por qué es importante estudiar sobre este tema? ¿Cuál es la relevancia? Primero y principal, que los médicos, pediatras y licenciados en nutrición son los responsables en orientar a las familias acerca de la alimentación complementaria. Y estos tienen un impacto directo en el desarrollo, como dije, físico, cognitivo y social del niño. No está de más decir, y esto es muy importante, que una alimentación complementaria adecuada no solo previene una malnutrición, sino que tiene beneficios económicos a largo plazo, y no solamente de la familia, sino también que recorta gastos en salud pública. No podemos obviar el papel importantísimo que tuvieron las redes sociales en la masificación de este método, ya que profesionales y no profesionales compartían sus prácticas a través de YouTube, Facebook, Instagram, lo que despertó como una incertidumbre en los profesionales y padres o cuidadores también. En este contexto, en que este trabajo va a analizar las recomendaciones que realizan estos pediatras y también aportar datos actualizados sobre el conocimiento de los profesionales de BLW o BLIS. Perfecto, para introducirnos un poquito más
investigación, vamos a hablar sobre los problemas de investigación. Empezamos con el principal, que se formulan como preguntas. Y lo que nosotros planteamos acá es qué características presenta la recomendación de alimentación complementaria, tanto de médicos pediatras como licenciados en nutrición, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 2024. De esta principal derivan las secundarias, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación complementaria recomiendan los profesionales? A su vez, ¿qué particularidades adquiere esta recomendación según la formación de grado y posgrado de los profesionales? También, ¿qué características presenta la recomendación de esta alimentación según la antigüedad? Ahora con los resultados vamos a ver qué punto de corte realizamos para esto. Y por último, ¿cuáles son los motivos por los que los profesionales recomiendan los distintos tipos de alimentación? Con todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del trabajo y vamos a ver que en las conclusiones las vamos a poder responder definitivamente. Antecedentes y todas aquellas investigaciones que nosotras fuimos y leímos para ver, bueno, ¿qué hay? ¿Qué se sabe hasta el momento de esto? ¿Sí? 2013, como pueden ver en Nueva Zelanda, ¿sí? Lo que se estudió muestra en general profesionales de la salud, lo que se concluye es que no hay conocimiento sobre el BLW y no lo recomiendan. Madrid, España, 2018, ya acá los números comienzan a cambiar un poco y lo que se dice es que los profesionales lo recomiendan de manera ocasional, no siempre. Acá empiezan a haber otras barreras. Si bien está la falta de información, la falta de evidencia científica, también se suma una que van a escuchar mucho en nuestro trabajo también, que es el temor, el miedo de los padres, de los familiares al atragantamiento. Pasamos a Coquimbo y La Serena, Chile, ¿sí? Con muestras de nutricionistas, y lo que se dice acá es que no tenían suficiente conocimiento sobre el BLW. Y también el lugar, el lugar de trabajo es otra influencia de la limitación a la hora de recomendar. Brasil 2019, ya la mayoría de los profesionales acá cambia bastante de 2013 a 2019, porque los profesionales dicen que ellos conocían ese método, ¿sí? Y lo recomiendan. Las barreras ya empiezan a ser otras, como por ejemplo la conveniencia de los padres, ¿sí? La costumbre de dar una alimentación tradicional, papilla, puré, y ya están acostumbrados a eso. Pasamos a Australia 2023, lo mismo. Se dice que la barrera es una falta de tiempo, ¿sí? En recursos, en la consulta, pero por último, también lo que dicen es que hay una necesidad de capacitación constante y de herramientas para esos propios profesionales. Estos antecedentes, ¿qué podemos observar en diferencia de nuestra investigación? Primero, en principal, esto lo que vemos es que se realizó en países desarrollados, ¿sí? Y si bien hay países de Latinoamérica, en Argentina no se hizo un estudio con esta índole. Así que es muy importante nuestro estudio porque además no solo tomamos profesionales de la salud en general, sino que hicimos esa distinción de médicos pediatras y licenciados en nutrición. Bueno, con las preguntas de investigación como base, formulamos los objetivos de nuestro trabajo, que parecen un poco repetitivos, pero están formulados distintos. El principal es indagar y caracterizar las particularidades que presenta la recomendación de los médicos pediatras y los licenciados en nutrición con respecto a la alimentación complementaria en Buenos Aires, que trabajen en Buenos Aires a lo largo de este año. Y como específico tenemos 4. El primero es comparar el tipo de alimentación complementaria según profesión. El segundo y el tercero tienen que ver con describir el tipo de alimentación complementaria recomendada según la formación posgrado y según la antigüedad ejerciendo. Y el último es identificar los motivos por los que los profesionales recomiendan los distintos tipos de alimentación. Hablando un poquito de la metodología de nuestro trabajo, es un trabajo descriptivo, corte transversal, en el que las unidades de análisis, de nuevo, son los médicos pediatras y los licenciados en nutrición que trabajan en Buenos Aires a lo largo de este año. La selección de la muestra fue de manera incidental por participación voluntaria por medio de las redes sociales, que se usaron para difundir la primera herramienta de recolección de datos, y ahora Agus les va a hablar un poquito sobre eso. Bien, con respecto a las variables de estudio, nosotros qué tenemos en cuenta a la hora de investigar esto, ¿no? Profesión, el tipo de alimentación complementaria recomendada, a su vez también la formación de posgrado y capacitaciones que realicen esos profesionales, lugar de trabajo, sea público o privado, y a su vez también la antigüedad, y por último motivos de recomendación. ¿Qué vamos a hacer con todas estas variables? Vamos a recolectar los datos, ¿sí? Lo vamos a dividir en 2 etapas. Primera etapa es una encuesta de elaboración propia, autoadministrada con preguntas cerradas, semicerradas y abiertas. Seguro estuvo circulando en todos los WhatsApp de los aquí presentes porque fue la encuesta de Google Forms. Después pasamos a la segunda etapa, entrevista semidirigida, ¿sí? De elaboración propia también, que fue implementada tanto de forma virtual como presencial, dependiendo de la disponibilidad del profesional. Con esta recolección de datos lo que vamos a hacer es justamente obtener los tan ansiados resultados. Que bueno, que para llegar a estos resultados el procesamiento fue bastante largo, con su análisis
nivel correspondiente, usamos Excel, frecuencias absolutas, relativas, usamos datos, construimos tablas dinámicas para poder graficar estas variables cruzadas, todo eso respecto a la parte cuantitativa. Para la parte cualitativa, se son todas las preguntas abiertas y las entrevistas. Lo que hicimos fue armar tablas ordenadas para poder construir categorías en donde agrupamos respuestas similares, y con la parte de las entrevistas transcribimos cada una, que en total fueron 5, que también analizamos las respuestas y fuimos identificando conceptos, palabras que se fueron repitiendo, que tenían que ver con lo que se había visto en la encuesta, pero para profundizar un poco más. Los resultados que ahora vamos a presentar son los que consideramos más relevantes, en el sentido que estaban directamente relacionados con los objetivos y con las preguntas de investigación. Contamos finalmente con una muestra de 40 profesionales, 18 fueron pediatras y 22 nutricionistas. Y ahora que vamos a empezar a ver gráficos y cuadros, quería decir que todos los elaboramos nosotras. En el primero relacionamos el tipo de alimentación complementaria recomendada según médicos pediatras y licenciados en nutrición. Los porcentajes están del BLW, exclusivo, la alimentación tradicional, y vemos que ambos eligen, la elección principal es el enfoque mixto. En este segundo gráfico relacionamos la antigüedad ejerciendo con el tipo de alimentación recomendada, y el punto de corte que acá pusimos es 10 años, la antigüedad mayor a 10 años o menor a 10 años, por lo que mencionábamos antes, que desde hace aproximadamente una década es cuando se empieza a hablar más y a investigar más sobre este nuevo enfoque. Entonces acá las profesiones están unidas, solo distinguimos por antigüedad y vemos que sin importar que sea antigüedad mayor a 10 o menor, eligen igual el enfoque mixto. En este gráfico se ve la recomendación según la formación posgrado de los médicos pediatras y los licenciados en nutrición, que también acá las profesiones están juntas, y vemos abajo los tipos de alimentación complementaria y las barras. Si está en rojo y no está en negro, vemos que de la mixta, que fue la más elegida, los que más la recomiendan no realizaron formación posgrado. Y en cambio, los que recomiendan la alimentación tradicional y BLW exclusivamente, el mayor porcentaje de ambos proviene de los que sí. Después, este cuadro decidimos ponerlo porque tiene que ver con los motivos de recomendación del enfoque mixto, que es el que más eligieron. Y los médicos y los nutricionistas, los pediatras y los nutricionistas, hablan sobre los beneficios del método, la costumbre de la familia, que también se puede ligar a la libertad de elección por medio de las familias. Lo consideran una alimentación más completa y además tiene en cuenta el desarrollo del bebé. Bien, acá lo que hacemos es ahondar un poquito con los resultados que nos dieron en cuanto a la elección de una alimentación complementaria mixta, y podemos concluir que un 53,3% de los que recomiendan una alimentación complementaria mixta y un 60% de los que recomiendan una alimentación complementaria BLW encuentran limitaciones a la hora de recomendar este tipo de alimentación. Acá, al igual que el cuadro de los motivos, fue de elaboración propia, extraído tanto de las encuestas como de las entrevistas, respuestas. Y lo que podemos concluir es que como categorías obtenemos temor o falta de información por parte de los familiares, peligro de ahogamiento con alimentos duros o esféricos, a su vez niños con patologías específicas, también déficit calóricos, vitamínicos y o minerales que puedan tener ese tipo de alimentación, y por último escasez de tiempo en la consulta para poder explicar este método y a su vez también la supervisión del mismo. Acá no me voy a detener en esta diapositiva, pero sí nos pareció importante dejar algunos fragmentos de todos aquellos profesionales que participaron de manera voluntaria en nuestras entrevistas, y lo que hicimos fue marcar la tendencia de las dos respuestas que más escuchamos: temor de los familiares y o cuidadores a este tipo de método, y a su vez la falta de herramientas que ellos consideran que tienen para recomendar este tipo de método. Ya llegando al final de la presentación, nos adentramos en la discusión, que nosotras resumimos en ítems. El primero, que nos parece re importante, es que los profesionales afirman conocer el BLW y el KISS aproximadamente desde hace 4 años, que eso coincide con el momento en que en las redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram, se empezó a difundir así como el boom del BLW. Entonces coincide el momento en que estas dos cosas suceden. Después también es importante que aumentó la evidencia científica desde la realización del estudio en Nueva Zelanda, que es el más antiguo que nosotros pusimos en los antecedentes, están aquí
de esta investigación refieren que existe falta de información, pero por parte de los cuidadores. Esto de el miedo a la hora de implementar el BLW, al igual que en el estudio en Brasil, que ese era el resultado principal. Eso lo podemos ligar con que la falta de guías formales pueden llevar a una implementación inconsistente de estos nuevos métodos. En el estudio de España y en el estudio de Australia coincide que la falta de un consenso unificado puede llevar a que los profesionales no se pongan de acuerdo y que algunos recomiendan un método, otros recomiendan otro, y eso puede llevar a reforzar el concepto de que los cuidadores no saben cuál es el mejor método. Y acá vemos que hay una contradicción porque se repiten mucho ambas cosas. Primero el miedo de los cuidadores, en el de Brasil, en el nuestro, en el de Australia, en el de España, y por otro lado tenés la difusión masiva mediante redes sociales del BLW que hace que los padres vayan al consultorio y con ganas de implementarlo. Entonces esto genera una contradicción que nos quedó resonando y que además creemos, como para cerrar una discusión, que igualmente que las redes sociales tenga tanto peso este tema es útil para la actualización profesional. Bien, analizamos las respuestas, realizamos la discusión, llegamos a las conclusiones, en donde pudimos responder a nuestras preguntas, como bien dijo mi compañera, nuestras preguntas de investigación. Comenzando porque ambos profesionales coinciden, como nombramos a lo largo de toda la presentación, ambos coinciden en recomendar una alimentación complementaria mixta. Por lo que podemos decir que no hay relación entre el tipo de recomendación y la profesión. Por otro lado, en este trabajo evidenciamos que no está ligado en la formación o no de posgrado, ni tampoco la antigüedad en el ejercicio de la profesión en relación con el tipo de alimentación recomendada. Por lo que concluimos que la alimentación complementaria mixta es la predilecta por ambas profesiones, donde ellos hacen referencia a los beneficios del BLW o BLIS, a que priorizan el óptimo desarrollo del bebé y por otro lado que se respetan las costumbres familiares y que le dan la libertad de elección a cada familia que elija el método que más le convenga. Sí, es muy importante que ellos brinden la información necesaria de ambos métodos y que le den la libertad a la familia, ya que no hay evidencia que respalde que un método sea superior a otro. Bien, y ahora sí, para finalizar, nos pareció oportuno traer algunas sugerencias para futuras investigaciones, tales como que sería necesario contar con estudios longitudinales y con varias mediciones a largo plazo que examinen tanto la seguridad y eficacia como los beneficios del BLW-BLIS y que a su vez se realicen en diferentes contextos socioeconómicos. También, por otro lado, resultaría útil explorar percepciones y prácticas relacionadas con una alimentación complementaria en una muestra más representativa y más numerosa, pudiendo permitir un análisis comparativo entre las diferentes regiones del país también. También sería importante desarrollar guías prácticas, ¿sí?, que reflejen tanto la experiencia clínica como también las necesidades de las familias. Y por último, es fundamental la constante actualización de todos los profesionales, que en este trabajo se estuvo mencionando muchísimo. Desde ya, muchas gracias por la escucha.